Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado varias veces su promesa. El próximo 1 de diciembre, el problema de la inseguridad en México quedará resuelto. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tomó nota y este fin de semana advirtió a los nuevos miembros de la Guardia Nacional que les vienen meses difíciles, pues la violencia parece que no tiene freno. Un ejemplo, las 22 casas incendiadas en el municipio de Madera, en Chihuahua. Veamos el contexto. Vienen meses difíciles para todos nosotros. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió que los esfuerzos para frenar la inseguridad implicarán una gran prueba. Durante la clausura del curso de formación, donde 1,514 elementos se incorporaron a este grupo, Durazo señaló que la Guardia Nacional es una institución fundamental y que no permitirán que se contamine de los vicios de la corrupción. La semana pasada, durante una reunión sostenida con gobernadores, Durazo dijo que el crecimiento de la Guardia Nacional permitirá aumentar su presencia en el país. Advirtió que los esfuerzos aislados no servirán para obtener resultados y pidió a los gobernadores cerrar filas y construir un solo frente para combatir la criminalidad. La semana pasada, un grupo armado incendió 22 de las 33 casas del poblado de Las Pomas en el municipio de Madera, Chihuahua. El gobierno estatal dijo que se había desplegado a 100 agentes estatales y militares para tratar de detener a los responsables, pero hasta la fecha nadie ha sido detenido. Un día después, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y militares, donde 11 presuntos delincuentes fallecieron. En el Informe Mundial 2020, publicado por Human Rights Watch, la semana pasada, la organización criticó la creación de la Guardia Nacional y apuntó que los abusos y violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad continúan en la actual administración. En la presentación del informe, la organización señaló que se requiere de políticas públicas, recursos y desarrollo institucional para poder ofrecer resultados. Punto y contrapunto. Ya estamos con el segundo tema de la noche y de una vez arráncatele con a ver cómo lo viste. ¿Podrán con este compromiso de para diciembre terminar con la inseguridad? Evidentemente, yo creo que no. A ver, es que es la tercera fecha, ¿no?, que da Andrés Manuel como plazo. Ahora ligada a sentar las bases de la cuarta transformación y que ahora sea el 1 de diciembre de este año sí vamos a ver, entre muchas otras cosas, disminución de la violencia. Yo creo que además de irresponsable, como había sido irresponsable las veces anteriores, donde había prometido una fecha cierta para empezar a ver resultados, pues la realidad nos está sobrepasando. Nada más para ligarlo con el tema que hablábamos hace un rato de migración, ver a una persona como Alfonso Durazo al frente de la seguridad pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, una persona que justo el año pasado, cuando desaparecieron estos más de 40 migrantes en Tamaulipas, dijo que era una nueva forma de migrar, que se hacían casi secuestrar para aparecer de repente del otro lado, ¿no? Wow. Entonces, bueno, esas las personas son un sujeto que además pues nos la debe desde el Culiacanazo, desde el Jueves Negro de Culiacán en noviembre del año pasado, en fin. Pero los episodios que vimos este fin de semana, mientras todo el mundo andaba hablando del avión presidencial y demás, a mí me remiten a dos cosas, ¿no? Que ya hemos visto en el pasado y que son justo esa prueba de que las cosas no están cambiando. Uno, la masacre de Allende, el exterminio de toda una población en marzo de 2011, y el otro, Tlatlaya, entre tantas otras ejecuciones extrajudiciales. Ligo lo de Allende con lo de Madera, pues justo por el poder que tiene el crimen organizado, en este caso en Chihuahua, para poder llegar a arrasar y a imponer su imperio en una población determinada y poder hacer lo que hicieron, tener el control. Es una declaración durísima de ahí están, de la plaza les pertenece, una declaración muy fuerte del poder, el poderío de un crimen organizado que no se está desmantelando de ninguna forma porque no se está atendiendo una agenda de justicia, de verdad, que pueda empezar a romper todos los pactos de impunidad que hacen que esos grupos, o que permitan que esos grupos crecieran a donde crecieron. Y decía de Tlatlaya para ligarlo con lo que sucedió en Los Ángeles, Tamaulipas, porque otra vez la misma fórmula que nos han repetido hace 3 años, ese borrador de la Secretaría de la Defensa Nacional que saca cada que ocurre una masacre, donde la fórmula es la típica emboscada en contra del tradicional patrullaje de rutina que hacía el ejército, con la clásica desproporcionado uso de la fuerza, en donde aquí abaten a 11 civiles que supuestamente estaban en la maleza, que emboscaron a los militares, pero del lado de los militares no hay bajas y del otro lado se echaron a 11. Yeah. Entonces, además recordar que quedan 1,527 días para que el ejército vuelva a sus cuarteles. No la Guardia Nacional. El ejército, como lo ha actuado en los últimos años, vuelva a sus cuarteles. Al día de hoy no hay transparencia,
no hay ni siquiera la mínima intención de la clase política de regular cómo tiene que ser esa retirada del ejército, mientras el país incendia con cada vez más eventos como los que vimos este fin de semana. Perfecto. Lisa, ¿cómo lo ves? ¿Reto fundamental para la 4T? ¿Lo podrá hacer? ¿Algo optimista? ¿Nada? ¿Todo es tan pesimista como dice Lecona? Un poco de propuesta basados también en los datos, ¿no? Sí. Nosotros hicimos recientemente, lo discutimos aquí, una cosa que se llamó Atlas de Homicidio con los datos oficiales de INEGI, que de hecho una solicitud que queremos hacerte es que toquemos en la mesa el próximo 28 de enero, salen los datos preliminares de 2019 para ver cómo la violencia homicida evolucionó entre 2018 y 2019. Pero en ese ejercicio nosotros lo que hicimos fue una medición en el tiempo para saber si se podía tener una lista priorizada de lugares en donde intervenir que pudieran realmente bajar la media de homicidios en el país de manera sensible, sin necesidad de estas políticas centralizadas, federales, de reacción como lo es la Guardia Nacional, por todas las cosas que ya mencionó Alfredo Lecona y por muchas otras que hemos discutido en varias mesas. Y encontramos que tanto en las mediciones de 2007, 2011, 2014 y 2018, sí hay una lista de 10 municipios que se repite, que son las que elevan la media nacional de la violencia homicida y que sería realmente deseable que el gobierno focalizara sus esfuerzos ahí y no en los 151 puntos estratégicos ni en los 323 zonas de toma de decisión ni nada. Son Tijuana, Juárez, Acapulco, Ecatepec, Culiacán, Guadalajara, en algunos momentos Chihuahua como municipio, San Pedro, Tlaquepaque, etcétera. O sea, sí hay una lista muy puntual en donde se repite año con año, periodo por periodo, sexenio por sexenio, que eso te eleva la media de verdad de homicidios y por lo tanto la percepción de inseguridad. Segunda cosa que quería mencionar, evidentemente nosotros siempre hemos estado en contra de las estrategias que solo son reacción, porque lo que decía Lecona, este episodio de letalidad absoluta en donde después de una emboscada resulta que todos mueren, no hay un solo detenido y por lo tanto no hay un proceso abierto para ver realmente de dónde venían, a qué organización pertenecían, qué querían, cómo estaban operando, etcétera. O este otro episodio espantoso en Chihuahua en donde incendiaron un poblado, 24 casas, más de 143 personas desplazadas internamente de manera forzada por la violencia, que es cosa que nos ha tocado vivir además de primera mano con investigadores que estaban haciendo trabajo de campo en la Sierra de Guerrero y que tuvimos que sacar de manera emergente hace poco más de un año en otro municipio. Lo que nos dice es debemos realmente explorar estrategias de seguridad diferente. Y un ejemplo que salió hoy en una columna bien interesante en Excelsior, que a lo mejor deberíamos leer, es cuál ha sido el impacto en las policías del hecho de que tengamos cada vez más ejército y más guardia. Y se hacía el análisis presupuestal de cuánto ha sido la reducción, por ejemplo, en la compra de equipo de protección para los policías, que resulta que los policías tienen 5 veces más probabilidades de morir, ya sea en estado franco, es decir, en descanso o en funciones, que los militares, ¿no? Es una proporción, no son 5 veces, creo que son 1000% más veces. Wow. Resulta que hay una reducción presupuestal en el PEF de este año de 92% para el equipo de las policías, pero hay un incremento de más de 1000% en el equipamiento del ejército. Un ejército que tiene 1000 probabilidades menos de morir en combate que los policías. Entonces, nuestras prioridades no solo no están definidas de manera geográfica, sino tampoco en términos de la institucionalidad y las corporaciones a partir de las cuales le hacemos frente a este fenómeno de delincuencia. Una duda de lo que decías. Dentro de estos 10 municipios que elevan la media, ¿está Madera? Madera, no. Es que ahí hay un problema porque justo si el gobierno sí hay federal... análisis, pero nada más rapidísimo, porque sí hay análisis de conglomerados municipales que también son interesantes y también están en ese informe. Los municipios donde se sucedieron estos episodios el fin de semana sí están de manera agregada, lo mismo que están un clúster de municipios en el estado de Guanajuato con el tema asociado al huachicol y que también están otros asociados a la ruta de trasiego de drogas, sobre todo en las fronteras entre Sinaloa. Aquí el tema es, si el gobierno federal se enfocara en estos 10 municipios como lo propusiste ahorita, entonces no se estaría atendiendo de forma integral con municipios que son más pequeños como Madera, muy pequeños que como Madera, que son tierra de nadie, que en realidad es ahí donde tenemos un problema muy grave. Es evidente, Ecatepec o Chihuahua Capital, que son municipios muy poblados, pues es lógico en esta situación de violencia que vivimos, que eleven la media, pero el problema más grave es en los municipios pequeños de Tamaulipas, de Sonora, de Chihuahua,
en estos municipios en donde los grupos del crimen organizado, o Guerrero, Oaxaca, en la sierra, en la parte norte de Guerrero, que es donde se han anclado los grupos del crimen organizado y han hecho que sea ingobernable. Rapidísima la contrarréplica, porque eso lo escribe Alejandro Ope el día de hoy en su columna del Universal. Cada elemento de la Guardia Nacional es responsable de la vigilancia de 26 kilómetros cuadrados. Ni los planes para llevar a la Guardia Nacional a su límite de captación que se han anunciado en este gobierno nos pondrían en lugares de guardias similares como la civil española, la francesa o la italiana. Tendría que ser 3, 4, 5 veces más grande. Pero lo otro es que tampoco están desplegados de manera estratégica para hacer frente justo como control territorial en las zonas más marginadas. Y te pongo un ejemplo. La Ciudad de México tiene más de 3.500 elementos de la Guardia Nacional y claramente no se debe atender así. Pero ¿por qué iba con el tema de las policías? Las áreas urbanas las tienes que cuidar desde el tema de las policías que hoy estamos desprotegiendo. Y las zonas rurales las tienes que proteger con un tema de control territorial, pero hoy tampoco están ahí. Entonces, nada más para dejar eso bien asentado, porque es una falacia que la Guardia realmente esté asegurando control territorial en los lugares donde más se necesita. Tiene que ver de manera integral el problema. Si se quiere resolver el problema de seguridad, se tiene que ver de forma integral. Por eso, yo lo que te estoy diciendo es que no está focalizado de la manera correcta y que tendrían que modificar esa focalización. Bueno, último comentario de la mesa, por favor. Pues me parece que tampoco han quedado abiertas las carpetas por las personas asesinadas dentro de este enfrentamiento, y eso ha sido una de las cosas que la Guardia Nacional tampoco ha rendido cuentas de cuántos enfrentamientos ha tenido y sobre todo cómo han sido investigados esos enfrentamientos. Creo que estamos presuponiendo que todas las personas pertenecen a ciertos cárteles, lo cual también está dejando de lado que hay personas civiles que seguramente no tenían nada que ver y que tampoco hay una rendición de cuentas claras. La otra es que también no se ha atendido por parte del gobierno federal la recomendación de la ONU de que no se siga desplegando el tema de la Guardia Nacional, porque es algo que es violatorio de derechos humanos por una militarización del país y dentro de el espacio público. Que no se despliegue la Guardia Nacional. Que dentro del espacio público que vigile cuestiones civiles, me parece que sí es claramente violatorio de derechos humanos, porque ya hay una suposición de que se debe desplegar dentro del espacio criminalizador. Así lo dice la ley, la Guardia Nacional es... Pero la ley también puede ser violatoria de derechos humanos. La ley que aparte está en controversia en la Corte, en acción de inconstitucionalidad. Bueno, déjenme hacer una pausa. Evidentemente también vamos a tener que regresar con este tema más adelante, pero tenemos que hablar de otro. El plazo para la regulación del mercado de la marihuana, de la cannabis en México, vence el próximo 30 de abril. Senadoras, senadores deben discutir el proyecto en pocas semanas. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.